Una lengua se enseña. Se disfruta, se interpreta, se olvida, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se poetiza, se censura, se enfatiza, se segmenta, se descodifica, se completiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, Se libera. Lenguas en contexto. Lenguas en contexto. Voz con Facultad Humanidades. Licenciatura en Lenguas Internacionales. Lenguas en contexto. LELI. La competencia comunicativa, funciones del habla y estrategias de conversación. Hoy sábado 10 de mayo estás escuchando Lenguas en Contexto a través de Radio Unicach en Voz con Facultad de Humanidades. Mi nombre es Ana Karen Trujillo y tengo el gusto de compartir micrófonos con el maestro Eduardo Hidalgo. Hola a todos, a todas. Pues un gusto de estar aquí otra vez y agradeciendo por la invitación para este programa de este día con un tema muy interesante. Hoy nos acompaña un par de invitadas muy especiales, Valeria Samayoa e Iliana Nova. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, también queremos agradecer a Mario Samayoa, productor de este programa, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. En el programa de hoy hablaremos sobre un concepto clave en la enseñanza de lenguas extranjeras: la competencia comunicativa. Reflexionaremos sobre qué significa realmente este término dentro del aula y por qué no basta con que los estudiantes conozcan reglas gramaticales para alcanzar dicha competencia. Dividiremos nuestro programa en dos secciones. En la primera hablaremos sobre qué es exactamente la competencia comunicativa y cómo se entiende desde una perspectiva didáctica y sociolingüística, que para eso tenemos al maestro aquí. En la segunda parte abordaremos los retos y posibilidades reales de enseñar competencia comunicativa dentro de nuestro contexto. Bueno, pues comencemos. Yo creo que es importante dar la definición de competencia. Antes de competencia comunicativa, tenemos que dar una definición de competencia, sobre todo para el público que nos está escuchando. Si hablamos de competencia, creo que sería buena idea empezar a decir que no es una competencia. Lo que no es una competencia sería el cúmulo de información y la reproducción del mismo, ¿no? De la misma. Memorización de información tampoco es una competencia. Claro, no estoy diciendo que la información no es valiosa. Por supuesto que es valiosa, pero el estudiante, la estudiante tiene que saber hacer algo con esa información. Bueno, ahora que tenemos esta definición de competencia, vamos a dar una definición breve de competencia comunicativa. De acuerdo a Freeman y Anderson, la competencia comunicativa es la capacidad de usar la lengua de manera adecuada en contextos reales. Y esta palabra es bien importante, reales. Más allá de conocer reglas gramaticales. Implica saber qué decir, cómo decirlo, cuándo, a quién y con qué propósito. Y nos remite a la primera definición que dimos de competencia, que es saber hacer algo con lo que hemos aprendido. ¿No les parece? Por supuesto, estamos hablando de lengua y sabemos que se da en contexto todo el tiempo, y los contextos implican, por supuesto, una intención, implican una persona o personas a quienes se les está diciendo, entre otras cosas. Bien. Ahora necesitamos hacer una diferencia entre competencia lingüística, ¿no? Que sería pues la cuestión gramatical, ¿no? Y competencia comunicativa, que sería el uso. Maestro Eduardo, ¿nos podría ayudar con una diferencia una explicación entre la diferencia entre competencia lingüística y comunicativa? La competencia lingüística implica subcompetencias también. Dentro de la competencia lingüística está la competencia fonético-fonológica, la competencia morfológica, está la sintaxis, todo esto que tiene que ver con el orden de las palabras, su capacidad para generar otras palabras a partir de cierto léxico, la pronunciación correcta o medianamente correcta de algo en el sentido que se entienda. Digamos que la competencia lingüística tiene que ver con la parte gramatical, con la parte de la norma de la lengua específica, mientras que la competencia comunicativa tiene que ver, por supuesto, con el uso de esta competencia lingüística, pero también tiene que ver
con otro tipo de competencias, como es la competencia sociolingüística que vimos antes, del sentido de quién está hablando, dónde está hablando, en qué contexto, con quién está hablando. Y por supuesto la competencia discursiva y la competencia estratégica. Todo esto entra dentro de la competencia comunicativa. Bien, y aunque estamos hablando de competencia gramatical, pues vemos diferentes aspectos dentro de la misma, ¿no? No es únicamente el conocimiento de las reglas de la lengua, porque menciona esta cuestión del conocimiento fonético, fonológico, ¿no? Sintaxis. Hay muchísimo más allá que únicamente reglas gramaticales, ¿no? Y hablando de la competencia lingüística. Y retomando la competencia comunicativa, sería ese uso de todo este conocimiento que implica la competencia gramatical dentro de cierto contexto. Sí, por supuesto. Durante nuestra vida activa, en el sentido de comunicación, de interacción social, nosotros sabemos que una misma persona puede decir las cosas de más de una manera, pronunciar incluso de más de una manera. No es lo mismo cuando yo hablo, cuando alguien habla, cuando está enojado, de cuando está feliz, cuando habla rápidamente, cuando habla lentamente, cuando da instrucciones, cuando está intoxicado con alcohol, por ejemplo, ¿no? Y eso no quiere decir que las otras personas no le van a entender, o puede ser que haya algunos problemas de comprensión, pero ahí es donde está la otra competencia de la que hablamos, que es la competencia estratégica, saber cómo manejar el discurso para solventar los problemas que pueda haber en el sentido comunicativo, por supuesto. Como hay tantas cosas que tenemos que considerar que abarca la competencia comunicativa, me pongo a pensar qué tan competentes somos nosotros en nuestra lengua materna. Claro, estamos aquí para analizar la competencia comunicativa en la L2, pero también tenemos que reflexionar sobre nuestras propias competencias dentro de la L1. Lenguas en contexto. Estrategias comunicativas. Para iniciar una conversación. Formal. Good morning. May I have a word with you? Informal. Hey, got a minute? Para mantener una conversación. Formal. Would you mind sharing a bit more detail on that topic? Informal. That's cool. And what did you say? Para terminar una conversación. Formal. It was a pleasure talking with you. I should be going now. Informal. Anyway, I should get going. Catch you later. Para reparar una conversación. Formal. I'm sorry. I didn't quite catch that. Could you repeat it? Informal. Sorry, what was that? No sé si chicas, ustedes se han puesto a pensar en esta cuestión de qué tan competente soy yo en L1 antes, ¿no?, de lograr la competencia en L2. ¿Qué tan competente soy yo en la L1? ¿Se han puesto a pensar en esto? Sí, sobre todo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, proyectos. Me he dado cuenta que a la hora de redactar, yo considero que sí sé hacer como este cambio entre la diferencia entre la forma que hablo o la que me dirijo a las personas y a la forma en la que estoy haciendo un texto académico. Pues obviamente no utilizo ni el mismo léxico ni nada. Entonces cuando me toca hacer proyectos con más personas, me he dado cuenta que como que no tienen desarrollada esta capacidad de hacer ese cambio, y se nota bastante. Me parece que es el discursivo. Sí, en lo personal, pues honestamente no había considerado en qué tan competente soy en la primera lengua. La verdad, siento que es un enfoque más grande el que se tiene en la segunda lengua, ya que es como una parte muy importante más que nada de nuestra carrera, de lo que estamos aprendiendo. Uh-huh. Pero sí es cierto, el ponerse a considerar estas variantes y estas distintos niveles de competencia de los que ya habló el maestro, si en realidad los tenemos para comenzar en nuestra propia lengua. ¿En qué sentido no va? ¿En qué sentido es más amplio en L2? Porque alguien dijo en alguna ocasión que no sabemos tanto de nuestra lengua hasta que empezamos a aprender la otra lengua y nos damos cuenta de qué es lo que hacemos o lo que se espera que hagamos con ella. Sí, creo que es porque el tener que considerar estos aspectos en otra lengua nos obliga como a lo que había mencionado antes, considerar en si verdaderamente los tenemos desde un principio, y es como tal vez no lo consideramos antes porque es algo que tenemos ya por hecho, damos por sentado, ajá.
Sí, en el carácter utilitario que tiene para nosotros la lengua normalmente, ¿sí? Hablamos y no tenemos que saber cuestiones de teorías y estas cuestiones. Sí. Sí, y creo que hasta que no te ves en ciertas situaciones de la vida real, ¿no? Es donde te das cuenta de qué tan competente eres, como precisamente en este momento, ¿no? Estamos en este programa de radio que nos requiere una lengua distinta a la que usamos todos los días, por ejemplo, ¿no? Entonces en este espacio es en donde nos vemos, nos probamos a nosotros mismos como competentes o no. Podría ser discursivamente, como dijo Samayoa, pero me pongo a pensar en la cuestión de la competencia pragmática, que me parece que sí puede ser un problema para ciertas personas, ¿no? Y uno ahí es donde tiene que tener esa competencia estratégica de la que hablábamos para hacerle entender a alguien si estamos o no estamos entendiendo lo que nos está tratando de comunicar o lo que nosotros mismos estamos queriendo comunicarle a alguien. Claro. Bien, ahora me gustaría involucrar un poquito más al público lanzando esta pregunta que dice así: ¿cómo se sabe que realmente se está aprendiendo una lengua extranjera? Es algo que deberían preguntarse el público que nos está escuchando y que está estudiando una lengua extranjera. ¿Cómo sé realmente cuando estoy aprendiendo una lengua extranjera? Cuando puedo utilizarla dentro o fuera del salón de clases. Cuando un conocido me dice, no sé, a ver, diga algo en francés. Estoy aprendiendo francés y me dice alguien, a ver, diga algo en francés. ¿Eso realmente me prueba que estoy aprendiendo la lengua o no? Entonces, ¿qué implicaría realmente enseñar a comunicarse? Creo que no solo se trata de trabajar con estructuras lingüísticas, que sería la competencia gramatical, sino que las y los estudiantes sepan hacer algo con esas estructuras. Por ejemplo, pedir aclaraciones, pedir permiso, reformular, quejarse, dar consejos, negociar significado, expresar desacuerdo, duda, terminar una conversación, inclusive algo más sencillo como responder a un halago. A veces yo lo hago con mis estudiantes. Precisamente hoy había 3 chicas de 3 de mis estudiantes que tenían un nuevo corte y que realmente se veían bien y se los hice saber, pero a veces no sabemos cómo responder a eso. Claro, está el factor de que tal vez, no sé, me da pena o algo así, ¿no? Pero como estaba haciéndolo en inglés, a veces no sabemos responder a eso. Tal vez solo decimos un thank you y nada más. Pero ¿cómo lo hago? ¿Y qué más le digo? ¿Solamente digo gracias y ya me quedo callada o digo algo más? O sea, ¿cómo le hago? En algo tan sencillo como es. Desde el punto de vista de los actos de habla, y es algo que yo he comentado en las clases de sociolingüística y las de macrolingüística, es que, bueno, somos afortunados que lo llevamos como materia y que podemos verlo de primera mano en el sentido teórico y no es algo de lo que te tengan que hablar en tus clases de lengua, porque además no es algo que se espera que los maestros de lengua hablen en el salón de clases de inglés o de francés, etcétera, ¿sí? No en esos términos, por lo menos en el sentido de actos de habla, y nosotros sabemos que detrás de lo que decimos hay una intención, ¿sí? Y que muchas veces esa intención que tenemos, lo que llamamos las funciones, adquieren formas que podrían confundirse con otras, como por ejemplo cuando pedimos algo a alguien, en vez de ordenarlo, lo podemos hacer como algo que suena como una pregunta, ¿no? ¿Podrías pasarme la sal? Preguntamos, ¿sí? Y en un sentido pragmático sabemos que esa no es una pregunta y por lo tanto no vamos a responder con sí o con no, sino que tenemos que actuar, tenemos que pasar la sal o disculparnos porque no podemos hacerlo. Eso sería el estar usando correctamente el discurso en el contexto en el que se está dando, ¿sí? Eso es algo que se hace en lenguas también, pero más bien se enfoca uno en la forma y en la función es un tanto que se pueda dar como en juegos de roles, por ejemplo, pero de lo que no se puede hablar tan libremente como se hace en la clase de sociolingüística, por ejemplo, o en pragmática. Chicas. Sí, uno de los ejemplos que me viene a la mente hablando sobre los juegos de roles es como, por ejemplo, cuando los estudiantes tienen este enfoque tan grande en la gramática que al tratar de iniciar una conversación, por ejemplo, no tienen una
un vocabulario más amplio de lo que en realidad pueden decir, ¿no? Las diferentes maneras en las que pueden saludar dependiendo la situación, el contexto, la persona con la que estén hablando, si es informal, formal. Al igual que despedirse, como que nos atoramos en el hello, goodbye. Y en el ejemplo específico que ponía la maestra de cómo contestar a un cumplido, por ejemplo, que puede pasar desde una cuestión personal, no estoy acostumbrado a que me digan cosas bonitas, por ejemplo, no sé cómo responder a eso, independientemente de en qué lengua esté, ¿no? Pero sí tenemos que tener la conciencia esa de qué es lo que se espera que yo diga, ¿no? Es decir, que me refiero a que puede ir desde lo personal hasta lo cultural también. Hay culturas completas, ¿no? Comunidades lingüísticas completas en las que no se espera que alguien haga un cumplido y que cualquier individuo de esta comunidad lingüística va a responder de una manera como sonrojándose, por ejemplo, porque no es la costumbre. Entonces eso es algo que tenemos que saber también. Sí, claro, retomando un poquito más un ejemplo de lo que sucedería en el salón de clases, pues Carla ya dijo de cuando se inicia una conversación, pero también pasa de que nos enfrascamos tanto en seguir una estructura que pues realmente sirve dentro de nuestro contexto en el salón de clases, pero no es lo que harías en un contexto real. Entonces como que solo lo hacemos porque es la actividad y como ya quieres terminar dices, ok, thank you. Y ya dices que ya, profe, ya terminé. Pero realmente esto no funciona en un contexto real. Incluso en la velocidad de locución, ¿no? Dices, ok, está bien, en este contexto esto es lo que se dice, pero no es con la velocidad con la que se dice. Sí. Estás hablando demasiado lentamente para cómo sucedería esto en un contexto real. Sí, claro. Retomando el ejemplo de Nova, que nos decía que nos quedamos con este saludo básico, ¿no? A veces ni siquiera es necesario esta cuestión del saludo. Yo le he dicho a mis estudiantes que cuando se les pone la tarea de platicar sobre algo, no necesariamente tienen que comenzar con un hi, hello, porque ya están por ahí mucho tiempo juntos, ¿no? Sí. Ya comenzó la clase, ya llevan rato ahí juntos y por no conocer una manera de iniciar una conversación sin necesariamente el saludo, necesitan el saludo, ¿no? El hi, claro. Cuando ya llevan rato juntos, ¿no? Bueno, me gustaría hacer estas preguntas para ahondar un poquito más en la discusión, más hacia Valeria y hacia Nova. ¿En qué momento se han sentido realmente capaces de comunicarse en inglés dentro o fuera del aula? Nos decía Valeria que algunas cosas funcionan para lo que nos pide el docente, ¿no? Para lo que está ahí, lo que tenemos que hacer, la estructura que tenemos que usar, con el vocabulario que nos indican. Termino y se acabó. Funciona, sí, pero en el aula. Estoy cumpliendo con el objetivo de la tarea que me puso mi docente. Y ya. Pero ahora fuera del aula, ¿si han tenido alguna experiencia en donde realmente se ven en la necesidad de comunicar? Sí, claro. Bueno, personalmente puedo hablar sobre mi experiencia interactuando ya sea con hablantes del inglés, de la lengua inglesa, en viajes o por experiencias en el extranjero. He podido tener la oportunidad de hablar con personas que no manejan este mismo como código que nosotros tenemos en el salón de clases, vaya, que es la lengua materna. Entonces, como el tratar de explicar situaciones o el simple hecho de tener una conversación formal alrededor de un tema, alrededor de un tema común de mi generación o así, es algo que a mí me ha servido bastante al momento de desarrollar mi competencia sociolingüística, ya que puedo como situarme en el contexto que ellos están y llevar a cabo una conversación. Sí, esta oportunidad que tú has tenido, me parece, en campamentos, ¿no? Uh-huh. Tanto en viajes familiares como en campamentos, pues no todo el mundo tiene la oportunidad. Si estamos hablando, nos situamos en nuestro contexto, no todo el mundo tiene la oportunidad de realizar estos viajes y de probarse a sí mismo esta misma competencia de la que estamos hablando, ¿no? ¿Vale? Pues personalmente yo no he salido al extranjero, pero sí tuve oportunidad gracias al trabajo de mi papá. Llegan muchos turistas. Ajá. Entonces recuerdo que llegó un turista y me dijo mi papá, pues tú estás aprendiendo inglés, tú habla con él. Demuéstralo. Sí,
el problema, no recuerdo exactamente, venía de Europa, pero él no hablaba mucho inglés y él hablaba francés. Y pues yo no hablo francés y su inglés como que no era suficiente. Y él estaba pidiendo que si le podíamos imprimir su pasaporte. Pero mi papá no tenía tinta. Y es lo que le dije, pues no tiene tinta la impresora. Y no me entendió. Dije, ¿cómo le explico que no tiene tinta? O sea, si ya lo dije tal cual explícitamente no me entendió, tengo que ver otra forma de explicarle, empezar a decirle que no, es que pues ahorita de que pues no está funcionando, o empezar a explicarle con palabras. Y la verdad sí como que me vi un poco superada por la situación, porque pues él no me estaba entendiendo y yo ahí como que dije, pues no estoy siendo realmente competente porque no me estoy pudiendo dar a explicar, y tuve que como que empezar a señalarle la impresora con gestos. No, ya, por favor. Y pues sí me tocó realmente como que esta presión de que puedes o no puedes, y ya lo dije así, ¿cómo puedo seguir? Pero aquí el problema fue por la falta de competencia de la otra persona. Sí. ¿Fue competencia léxica, competencia en general? Sí, yo creo que léxica, porque como que se trataba de dar a explicar, pero nos decía, bueno, no léxica, pero como que no armaba bien sus frases, nos decía palabra por palabra, nos decía de que bank, para preguntar que si dónde estaba el banco, y él nos decía bank, y nos señalaba el mapa. Entonces sí, como que me complicó bastante. En ese sentido, vale, si hubiera sido un interlocutor de habla inglesa, ¿no habría habido problema? Yo creo que no, porque sí busqué formas de tratar de explicarle. Si ya no puedo, si ya traté explícitamente y no me entendió, ok, ¿cómo le puedo explicar eso con otras palabras o de otra forma? Y es un ejemplo del tipo de cooperación que se debe establecer en la parte comunicativa, ¿no? Sí. Hay dos partes en un proceso de comunicación, y las dos partes tienen que tener las competencias suficientes, porque si no, no funciona. Sí. Hay un bloqueo ahí y no se da la comunicación como debería darse. Ahora quiero que analicemos un poco sobre las desventajas que representa que los estudiantes que tenemos en el aula, porque tenemos que analizar nuestro contexto, hablen español. Si nosotros quisiéramos procurar la competencia comunicativa en el aula, tenemos una desventaja cuando todos nuestros estudiantes hablan español. ¿Por qué tenemos esta desventaja? Porque podría parecer que sí están entablando una comunicación adecuada, que sí están siendo competentes, pero tenemos la desventaja de la interferencia del español, o simplemente que las dos personas, nuestros estudiantes, pertenecen a la misma cultura. Entonces lo que yo estoy tratando de comunicar muy probablemente lo vas a entender porque perteneces a mi cultura y porque hablas mi idioma. Entonces estos problemas de comunicación no se dan mucho en el aula. Por eso precisamente, porque no tienen esta experiencia con nativohablantes y no precisamente americanos, de otros países que tienen maneras de expresarse, maneras de comunicarse y referentes culturales diferentes a nuestros estudiantes. Por ejemplo, tengo aquí unos ejemplos. A veces se ha dado estas interacciones entre estudiantes en donde se procura la práctica de funciones, pero se logra precisamente por las interferencias de español. Por ejemplo, cuando le pides a dos estudiantes que se pongan de acuerdo con algo y un estudiante dice I'm agree, por ejemplo, y la manera en la que da sus razones tal vez no las justifica bien, pero el otro lo logra entender y el otro accede fácilmente. Tal vez porque es una simple tarea en el salón que se tiene que cumplir, entonces accede fácilmente y no está realmente poniendo atención a las razones que está dando, entonces la interacción es falsa. O por ejemplo, cuando un estudiante le pide a otro en un roleplay o en una conversación que uno lo invite al otro a cualquier cosa y uno le dice I invite you, ¿no? Que sabemos que en inglés no se dice así realmente, es una interferencia de español, porque en español decimos te invito a algo. O simplemente contar algo o ofrecer ayuda. Sucede esta interferencia también. Por ejemplo, do you want that I help you?
para ofrecer ayuda. Y la otra persona lo entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque automáticamente la cabeza hace la traducción, porque así lo hacemos en español, siendo que así no se ofrece ayuda en inglés. Hay más de un factor, por supuesto, en el sentido de que uno está dando instrucciones. Ya sabemos cuál va a ser el resultado del ejercicio, entonces solamente se cumple con hacer el ejercicio. Uh-huh. Y en el otro sentido, en el que una persona sepa qué es lo que quiere conseguir en este intercambio y la otra persona no lo sabe, como hablan la misma lengua, como estamos construyendo sobre una lengua, que esa es la diferencia de aprender una L1 a una L2 y aprenderlo en los contextos de escuela, como saben, como construyen, sobre la misma lengua, los errores que pueda cometer uno son los mismos errores que puede cometer el otro, y entonces sí funciona en un sentido, pues yo diría que pragmático también, ¿no? Porque no importa cómo me lo está diciendo, sino lo que quiere conseguir con eso, ¿no? El trabajo del maestro sería en el de hacer ver qué cosas sí funcionan y qué cosas no en los contextos de la lengua que se está enseñando. Pero para eso el docente también tendría que ser competente y tener como este foquito rojo prendido todo el tiempo. Es lo que se espera como el profesional que es, claro, o la profesional que es, ¿no? Que además está consciente de que está enseñándoles a alumnos con lenguas específicas y que hay una tendencia a estructurar en función de la primera lengua o de tener ciertas interferencias de la misma. Entonces sí, estar pendiente de eso. Sí, claro, y el docente tendría que estar alerta para que funcione realmente la comunicación de una manera competente, porque también somos hispanoparlantes. Uh-huh. Y automáticamente nuestra cabeza lo va a hacer con tal de entender, porque estamos en procesos comunicativos todo el tiempo. Entonces nuestra cabeza va a encontrar las estrategias para entender, sea o no sea dicho de manera natural o como se diría normalmente en inglés. Bien. Quiero agregar algo aquí también, que es algo que puede suceder nosotros como maestros, y ustedes podrían decirme, chicas, si están en una situación como esta o no, en la que de tanto corregir uno empieza a sobrecorregir y a ver errores donde no hay también. Sí, definitivamente a mí me sucede, que creo que es algo que he notado que también es común en incluso hablantes nativos, el tener esta constante como corrección y de pronto tratar de expresar algo y como que lo dije bien, lo dije mal, y como sobrepensar esos errores, que tal vez no hay errores. Bien, y con esta reflexión ya nos vamos encaminando hacia la sección 2 del programa, en la que vamos a platicar sobre la enseñanza de la competencia comunicativa en el aula. ¿Cómo debería enseñarse? ¿Cómo debería promoverse en el aula? Lenguas en contexto. Continuamos. 1, 2, 3, 4. Estamos de vuelta en Lenguas en Contexto. Les recordamos que este programa se transmite por Radio Unicach en Voz con Facultad de Humanidades. Hoy estamos hablando sobre la competencia comunicativa en el aula de lenguas extranjeras. Y en este segundo bloque nos enfocaremos en los retos y posibilidades de trabajar este enfoque en el contexto educativo de Chiapas. Nos acompaña el maestro Eduardo Hidalgo, así como nuestras invitadas Valeria e Iliana. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este sentido de cómo se enseña lenguas en Chiapas, estaría la pregunta: ¿qué tan fácil o qué tan difícil es enseñar y promover competencias comunicativas en escuelas públicas y privadas de nuestro estado? Ya sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica para aprender otras lenguas están en el sentido de que no tenemos la necesidad de comunicarnos en otras lenguas. Pertenecemos a una misma comunidad lingüística, diferentes comunidades de habla, pero es una misma comunidad lingüística, y sabemos exactamente qué cosa es lo que nos puede estar dando problemas en el sentido comunicativo, no en la totalidad como funcionaría entre una lengua y otra, ¿sí? Y no tenemos, por lo menos en esta parte de México, no tenemos una necesidad real de usar esta otra lengua fuera del aula, por lo menos no en sentido general, como podría funcionar en la franja fronteriza norte, por ejemplo, en la que
pues están más en contacto con esto. Sí, claro, y no solo eso, sino también los niveles educativos dispares, las zonas en que enseñamos inglés. No es lo mismo enseñar inglés en zona urbana que zona rural, con poco acceso a recursos, y pues precisamente eso, ¿no? El inglés no tiene la función inmediata o visible que tendría otros estados de la República, inclusive en otros países. No es lo mismo. Estamos hablando, por supuesto, de lo que nosotros podemos dar en el aula, porque en sentido personal, cada quien tiene sus diferentes intercambios lingüísticos, ¿no? Los chicos que juegan juegos en línea tienen intercambios con otros y aprenden a comunicarse, aprenden a resolver estos problemas, no teniendo necesariamente, ¿verdad?, una gran competencia comunicativa, pero aprenden, entienden qué tipo de vocabulario necesitan para resolver estos problemas. Pero no es lo mismo que aprenderlos en los contextos fuera de los juegos, por ejemplo. Y es que si estuviéramos en esa situación en que los estudiantes sí necesitan el idioma inglés para su uso diario, podrían estar en contacto con diferentes personas, cambiar su registro. Si hablamos de los videojuegos, pues el registro que podrían estar practicando sería, no sé, bajo tal vez, no sé. Yo he escuchado a muchos chicos y chicas que dicen groserías, no precisamente ellos, sino los que están en el videojuego. Entonces, y el vocabulario pues es muy reducido. Pero, Están en situaciones en las que, como ya dijimos antes, la lengua es utilitaria, sirve para lo que sirve en ese sentido. Y lo que se pueda entender como inglés y tiene que ver con lo que hablábamos antes, a veces no se usa correctamente. Es inglés simplemente. Vamos a poner el ejemplo tan clásico como es el que los alumnos sigan refiriéndose o dirigiéndose a sus maestros diciéndoles teacher, por ejemplo, claro. ¿Sí? Y que incluso funciona, aunque su maestro no sea un maestro de inglés. Le dicen teacher a su maestro de francés, le pueden decir teacher a su maestro de japonés, tal vez, no sé. Bueno, no quiero generalizar tanto, pero algo de lo que nos hemos dado cuenta es que sí dicen cuando se dirigen y cuando se refieren a ellos, dicen la teacher de francés, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que está un poquito más difícil para nosotros en esta cuestión porque no están dentro de situaciones que pueda probar la competencia comunicativa. Aunque nosotros la promovamos en el salón de clases, es difícil que puedan probarse a sí mismos los estudiantes fuera del salón de clases. Chicas, ¿quisieran comentar algo? Sí, yo creo que influye mucho el compromiso que tengas con la lengua, también claro. La motivación y el propósito con el que lo estás aprendiendo, porque me ha tocado pues estar con compañeros que el inglés se queda dentro del aula. Y entiendo por qué lo ven así, porque les he llegado a platicar y me dicen de que pues ¿dónde lo voy a utilizar? O sea, hablo chiapaneco, no hablo inglés, o sea, no es algo que voy a utilizar y no lo ven como una herramienta como nosotros lo podríamos ver, sino como una clase más. Entonces yo creo que falta este nivel de compromiso de tú buscar oportunidades donde lo puedas utilizar. Claro. O sea, si no lo puedes hacer presencial, pues hay diversas aplicaciones con las que puedes contactar con nativos o ver otras opciones, pero necesitas interesarte en eso. Sí, y creo que es muy importante lo que mencionaba Valeria sobre el compromiso. Personalmente puedo hablar sobre mi experiencia al comenzar apenas mis inicios al aprender el inglés. Recuerdo las recomendaciones que hacen los maestros usualmente, ¿no? Consumir muchas películas, series, platicar entre nosotros mismos, incluso en el salón de clases, aunque, como ya mencionamos, exista esta interferencia lingüística. Aún así, en mi opinión, me sirvió bastante el como encontrar un grupo de compañeras comprometidas y decir, ok, vamos a hablar en inglés todo el tiempo, o sea, todo el tiempo vamos a tratar de comunicarnos todas las cosas, hasta inclusive por mensajes. Es algo que ahora puedo mirar atrás y decir, lo hicimos, o sea, verdaderamente tuvimos esa motivación de querer utilizar el idioma ya que no teníamos otras opciones en donde hacerlo. ¿Y en qué momento se cuestionaron si estaban usando algo correctamente o no? Más que nada entre nosotras, como de pronto el decir, no sé si tú dijiste bien esto, o no sé si
o sea, era más como el apoyo entre cada una y pues claro, podíamos resolverlo dentro de clases. Con conciencia, ¿no? Sí. Bueno, ahorita mencionan cosas fuera del aula. Y dentro, si en este supuesto de que el docente o la docente sí procura la enseñanza y la práctica de la competencia comunicativa en el aula, ¿cómo podemos hacer que funcione dentro del aula, tomando en cuenta este factor que acabamos de mencionar, de que todos hablamos español y que la comunicación, de que puede funcionar? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podríamos hacer? Pues para mí más que nada ha sido la retroalimentación de los profesores, que claramente, como habíamos mencionado, deben ser competentes en el idioma. No sabría honestamente qué más, como de qué otra manera podríamos comprobar que verdaderamente estamos siendo competentes en el idioma. Tal vez tendría que ver con este foquito, así como mencionamos en la sección número 1, que el docente tendría que tener este foquito alerta de si realmente así se dice en inglés, y si realmente así se establece la comunicación en inglés, pues también tendría que los estudiantes tener esta alerta de ¿realmente se dice así en inglés? ¿Es así como funciona? ¿Es natural esto? Es natural, sí. Sí, se podría aplicar, ¿no?, en situaciones reales, ¿no? Pero estamos hablando de ciertas edades, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de alumnos que pueden ser adolescentes, por ejemplo, o saliendo ya de sus años de adolescencia. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estudiantes en nuestros cursos de lenguas que son adultos? Y que lo único que les interesa es aprender a comunicar en un sentido bastante básico. Claro, también dependería del objetivo de aprendizaje. Pero aunque sea en un nivel básico, también tenemos que procurar la competencia comunicativa, aunque sea un nivel básico. Sí, nosotros hablábamos de una cuestión más globalizada, por ejemplo, en lo que podríamos pensar que la cuestión de los acentos viene teniendo un carácter secundario, que no todo mundo puede aprender a sonar exactamente bien, ¿no? Pero yo considero que alguien que se va a dedicar a docencia, por ejemplo, o trabajos más especializados de lengua, sí tiene que tener esa parte ética y procurar acercarse lo más posible a estos usos reales de lengua en todos sus aspectos. Pero ¿cómo saberlo cuando yo aún soy adolescente y no he decidido si en el futuro voy a querer ser maestro, por ejemplo, y lo que me están enseñando lo estoy aprendiendo bien, pero tal vez lo que me están enseñando no sea tan bien para el propósito que le quiero dar al inglés en el futuro? O simplemente no lo voy a usar. No lo voy a usar nunca en estos contextos reales. Y el docente está matándose aquí para que yo sea competente comunicativamente hablando, y yo nunca lo voy a usar, no me voy a ver inmerso en estas situaciones ni me voy a ver con la necesidad. También está ese reto. Algo que sí sabemos, por ejemplo, es que es mucho más difícil desaprender que aprender algo. Y cuando se fosiliza cierto conocimiento, en el sentido que sea, es mucho más difícil quitárnoslo. ¿Han encontrado ustedes, chicas, en su aprendizaje, en este trayecto que ya llevan recorrido, que hay algunas cosas que no se aprendieron bien y que es mucho más difícil quitarnos, desaprender? Sí, a mí me pasa con un error básico, pero que pues yo estoy consciente que está mal. Por ejemplo, in the night. Es algo lo más básico del mundo, y de hecho en el anterior programa creo que se dio el ejemplo de que los alumnos escriben in the night en lugar de decir at night. En un contexto en el que sea necesario decir at night y no in the night. Sí, y yo lo sé cómo se dice, sé cómo se escribe, y me di cuenta en uno de mis exámenes que escribí in the night y ni siquiera recuerdo haberlo hecho así a conciencia. Y es algo que, ya aprendí que está mal, y sin embargo lo sigo haciendo. O sea, me cuesta como que todavía un poquito quitarme como que esa automatización que tengo de escribir. Que se dio por transferencia de español. Sí. Creo que también, para mí personalmente se me ha dado más que nada al momento de comunicarme, pues de manera oral, el traer la interferencia de la gramática y de haber aprendido tanta gramática y tantos ejemplos y tantas estructuras y fórmulas. Al comenzar a utilizar el idioma en situaciones reales, como que lo que hablábamos, el tener muchas dudas sobre lo estoy diciendo bien, estoy siguiendo las estructuras, vaya, que pues no es algo
común, por así decirlo, para hablando de los hablantes nativos. O sea, no es algo que consideren ellos, Pero no es algo que yo considero en español. Pero es algo que se podría dar en todo tipo de aprendizajes, ¿no? Es decir, cuando estoy aprendiendo a manejar, pienso mucho en los cambios que tengo que hacer hasta que se vuelve automático. Lo que faltaría aquí sería más uso. Sí. Para desprenderse de sobre gramaticalización que estoy haciendo en mi cabeza, ¿no? Yo puedo pensar en un ejemplo en la cuestión de falta de competencia comunicativa cuando fui au pair, porque estamos hablando de comunicarnos, ¿no? De la habilidad oral, pero también se da en cualquier otra habilidad, cualquiera de las 4 macrohabilidades. Cuando tratamos de comprender lo que nos están diciendo. A mí me hacía falta mucha competencia cuando yo llegué a Estados Unidos. Yo era un estudiante que sacaba 10 en los exámenes de inglés, muy gramatiqueros, por cierto, donde me evaluaban gramática y vocabulario nada más. Cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta, yo pienso, no sé nada de inglés realmente. ¿Dónde están mis 10 de la secundaria, de la prepa y de inicio de la universidad? Porque yo quería que los nativohablantes hablaran, pues como hablaban los audios que nos ponen en el aula, ¿no? En los exámenes. Pero pues me voy topando con pared cuando los nativohablantes hablan pues como cualquier nativohablante de cualquier lengua, ¿no? Conectando sonidos, usando expresiones de todos los días. Como toparse con pared. Exactamente, como toparse con pared, esta expresión. Entonces era una cantidad de expresiones de uso común que yo no conocía, que nunca había visto plasmado en un libro. Estrategias de conversación también que tampoco adquirí, y los sonidos, la manera en que hablaban los nativohablantes. Yo decía, no hables así, con tantas, no sé, contracciones, linking sounds, todo esto. Decía, híjole, pues no puedo, de plano no puedo, en esta situación en la que me sentía pues totalmente incompetente. Pero podría ser una ventaja, por ejemplo, cuando tu interlocutor nativo hablante se da cuenta de que tú tienes deficiencias, entonces le baja a la velocidad, lo cual no funciona si tú lingüísticamente suenas bien, usas vocabulario y todo, pero te está fallando por el otro lado la parte sociopragmática, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que digas tiene mucho más peso que alguien que cometa errores. Sí, muchas veces me quedaba viendo a los nativohablantes con una sonrisa y como tonta, porque me sentía como tonta, porque no sabía cómo contestar, cómo responder. Les puse un ejemplo a los alumnos precisamente hoy con el uso que tenemos de no me molesta y no me importa, por ejemplo. O sea, en español tú puedes decir no me importa cuando lo que quieres decir es no me molesta, ¿sí? Entonces, pero si tú dices en inglés I don't care para algo en lo que se espera, que tú estás diciendo que no te molesta, eso puede ser un insulto para la otra persona y por supuesto que tiene problemas. ¿No? ¿Algo que quiera comentar por acá? Sí, hablando sobre la consideración que mencionaba el maestro a los alumnos que son más, que cometen estos errores con más facilidad. Es verdad eso, que no existe una, o sea, que hay como un mayor peso en cuanto cuando se nota que sabes de lo que estás hablando, sabes que en realidad estás diciendo bien las oraciones, todo lo que estás hablando está bien organizado, pero como esa falta de fluidez y de repente el cometer un error puede cambiar totalmente la situación. Un ejemplo que recuerdo similar al que mencionaba de no me importa era el que en una entrevista de trabajo todo bien, tuve mi conversación súper con la persona que me estaba entrevistando y de pronto quise mencionar me molesta cierta cosa y no podía recordar cómo expresar eso y yo dije it pisses me off. Entonces fue como algo muy de que lo sentí al momento de que lo dije no debía haber dicho eso, no porque es una registro, ¿no? ajá, Claro. Es una expresión que no va. Ajá, y pues el haber estado toda la entrevista hablando bien, entendiéndome bien con la persona y de pronto mencionar eso se pudo haber visto muy grosero de mi parte. Es en una entrevista seria, pues es que me caga, ¿no? Ajá, o sea. Y dices, ¿qué pasó con esta? Sí, sí. Ya agarró confianza tan pronto. Tan rápido. Sí, pero bueno, sabes, al menos tuviste la conciencia. Sí, A y lo veces no se pude tiene la conciencia. corregir, o sea, como el decir, no encuentro Sorry. otra palabra, perdón, ajá. Claro. Que esa, por ejemplo, es una estrategia de la competencia comunicativa, Claro. así la competencia estratégica. Saber reconocer cuando hemos cometido un error y
decir algo al respecto, ¿no? Como cuando alguien está diciendo algo y nosotros podemos entender también por qué lo está diciendo, pedir aclaraciones, etcétera. Todo eso es parte del aprendizaje, por supuesto. Y hablando de la competencia estratégica, pues voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la competencia comunicativa creen ustedes que se debe trabajar más? Vamos a retomar la definición de competencia lingüística y competencia sociolingüística, y también vamos a hablar un poquito de la competencia discursiva y la competencia estratégica. Si me permiten, voy a dar definiciones rápidas. La competencia lingüística, como ya dijimos, es el dominio gramatical, léxico y fonológico de una lengua. Pero obviamente que esto solo es una parte, porque tenemos la competencia sociolingüística, que es cuando el estudiante sepa, por ejemplo, cuándo y con quién puede usar subtle, dude, y cuándo no, y cuándo está mal, o cuándo se puede entender como grosero. Que entienda que el inglés, como toda lengua, tiene registros, normas culturales, y que un mismo enunciado puede sonar educado o grosero según el contexto y las personas con las que estamos hablando. También tenemos la competencia discursiva, que puede construir, quiere decir que el estudiante pueda construir un texto coherente con sus partes, con una introducción, con un desarrollo y con un cierre, que sus ideas se conecten, que estén bien conectadas, ya sea en una narración oral o en un escrito, como un correo electrónico, por ejemplo. La competencia estratégica quiere decir que el estudiante no se bloquee si no sabe una palabra o ha cometido un error, justamente lo que acaban de decir, que sepa cómo explicarse de otra manera, cómo pedir ayuda, cómo mantener la conversación abierta. Cómo iniciar la conversación. Claro. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay diferentes partes de la competencia comunicativa. Repito la pregunta: ¿qué aspectos de la competencia comunicativa, que son los que acabo de mencionar, deben trabajarse más en el aula? Estamos en el contexto de la enseñanza de una lengua extranjera. ¿Qué creen ustedes? La lingüística, la sociolingüística, la discursiva, la estratégica. ¿El docente tendría que inclinarse más a una competencia o no? En el aula, desde el inicio, uno aprende, por supuesto, la competencia lingüística, especialmente la competencia léxica, ¿no? Es decir, agrupamos léxico, aprendemos a generar léxico a partir de lo que ya tenemos, lo estructuramos en un contexto bastante sencillo, en construcciones simples, y conforme van avanzando los cursos, podemos retomar esas mismas estructuras con otros usos. Es decir, es la manera en cómo se va dando. Se dice que la parte, la competencia pragmática es la última que se adquiere como parte de un aprendizaje en el aula. La competencia sociolingüística se va dando conforme se vayan presentando las diferentes situaciones en el aula. Pero que se haga o no se haga depende, por supuesto, de los programas, depende de los maestros. Parte de la ética y del trabajo de los maestros también tiene que ser el poder determinar qué necesitan los alumnos para poder continuar a la siguiente fase de su aprendizaje. Sería no solo qué necesitan saber, sino también qué necesitan hacer. Saber hacer. Saber hacer, por supuesto. Chicas. Yo considero que se debería trabajar un poquito más en la competencia discursiva, porque siento que existe este rechazo tanto en español como en la L2 a la elaboración de textos. Pues me ha tocado experimentar que cuando se llega a trabajar esas actividades de que, bueno, ahora van a escribir una historia, es de que, ay, y más si se pide un ensayo. Si se pide cierta cantidad de palabras, siento que existe ese rechazo, y por lo mismo que no es algo como que a los demás le interesen, no le ponen tanta atención a que sus ideas estén bien hiladas o que tenga una buena estructura. Entonces considero que si de por sí existe ese rechazo en español, en inglés es aún más. Pero no tiene que ser necesariamente en una cuestión escrita. Sí, oralmente también. Lo que hace la parte escrita es objetivar más estos recursos que ya tienes, tu manera de organizar tu pensamiento. Sí. Claro. Para mí, en lo personal, las competencias sociolingüística y estratégica son las que más
yo puedo decir que me han funcionado, la verdad. A mí me interesa mucho lo que es el entender el contexto cultural de angloparlantes, en específico yo diría americanos, ¿no? Es algo que en realidad como que estoy muy inmersa en esa cultura, por así decirlo, y me ha servido bastante. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en un campamento, el comprender lo que los niños estaban hablando, porque pues es diferente los programas, los gustos que tienen los niños allá a los que tienen los niños acá. Entonces, como el saber eso me ayudó bastante a conectar con ellos, incluso con gente de mi edad, y lo mismo al hablar de situaciones en los que, por ejemplo, formales o informales, el ambiente de trabajo allá, aunque fuera un ambiente de trabajo que yo considero como mexicana formal, para ellos era algo muy informal, porque todos estábamos más o menos en el mismo grupo de edades. Entonces, el manejarme o manejar el idioma de una manera muy formal, para ellos podría verse como curioso, ¿no? Como, tú eres muy seria, pero no, o sea, estoy llevándome así porque eres mi jefe. Pero en realidad para ellos era común el hacer bromas, el decirnos, oye, ayúdame en esto, así, sin una necesidad de formalidad. Pero esto puede suceder incluso en una misma comunidad lingüística, ¿no? Es decir, lo que es formal para una comunidad de habla puede ser informal para otra y viceversa, ¿no? Sí, claro. Entonces, este conocimiento sí nos puede servir para cuando nosotros estamos en una situación de habla de otra lengua, ¿no? Sí. De otra comunidad de lengua. Y mi pregunta aquí, Vale, es, Nova, que comenta que está inmersa en la cultura americana. Sí. ¿Eso ayuda a una conciencia cuando estamos ante otra comunidad de habla de lengua inglesa? Es decir, un inglés británico, que no hay tal cosa como inglés británico en sí, ¿no? Pero sí. Para mí, en lo personal, diría que sí, ya que es como es una de las culturas como obviamente más grandes que tenemos, es algo como muy global, que muchos, es más, no es tanto el sentido de ser cultura como americana, sino que como el idioma de la generación, el lingo de la generación, por así decirlo. Entonces, como los slangs actuales y todos esos tipos de referencias culturales, es como muy de mi grupo de edades, y la verdad me parece muy interesante el poder conectar con personas, incluso podría decir por medio de redes sociales, con gente que no es hablante de inglés nativo, sino que brasileños, italianos, o sea, el tener ese como mismo contexto ayuda bastante. Ayuda mucho, sí. Hace muchos años creo, nosotros podíamos recomendar Friends, porque Friends era como una gran fuente de este tipo de usos de lengua, sí, ¿no? Sí. Que se extendió por muchas temporadas y en el que había una variedad de personajes y podíamos ver diferentes registros, diferentes usos de lengua, pero cayendo en esta cuestión del discurso generacional, es algo que ya no corresponde a las generaciones de ahora. Entonces tendríamos que recomendar otras series, ¿verdad? Actuales, claro. Sí, más actuales en el sentido de uso de lengua. Entonces sería nuestra obligación como docentes de lengua extranjera estar en esta constante actualización, ¿no? Exponiéndonos a la lengua y a la cultura de lo que estamos enseñando constantemente. Esa es nuestra obligación como parte de este proceso de actualización docente, ¿no? También es importante tener cuidado y no generalizar, porque finalmente nosotros como docentes no somos nativohablantes y carecemos pues de cierto conocimiento que tienen las personas como nativohablantes. Entonces hablaríamos de dos cosas: una, de estar en contacto constante con el idioma y la cultura en la medida de lo posible, por supuesto, si es posible de manera física, adelante, si no, pues de manera digital, pero en esta constante actualización. Y dos, no confiarse. Podemos ser personas honestas en el salón de clases y decir, bueno, esta está donde mi conocimiento dice,
Puede ser así, pero lo podemos investigar juntos. Puede ser únicamente de mi generación, desconozco de las generaciones actuales, o puede ser en el registro formal, que usualmente es el que maneja el libro, pero podemos investigar juntos el registro informal, etcétera. Entonces ese sería nuestro trabajo como docentes. Sí, en un uso literario, por ejemplo. Sí, claro, porque también la competencia comunicativa no solo se da de manera oral, sino también de manera escrita, como lo mencionó Vale. Bien. Con esto empezamos a cerrar el programa del día de hoy y quisiera que, pues maestro, recapitulemos esta cuestión de la enseñanza de la competencia comunicativa y qué es lo que podríamos dejar de este programa y esta invitación que le podemos dar a los docentes y a los futuros docentes de lengua extranjera al momento de enseñar o procurar enseñar la competencia comunicativa. Yo empezaría diciendo eso precisamente, que enseñar gramática no está mal, la competencia lingüística no está mal, no estamos diciendo que esté mal, pero no es suficiente, no basta. No podemos ni debemos dejar a nuestros estudiantes con conocimientos meramente lingüísticos, ¿no? Tenemos que enseñar a comunicarse efectivamente en diferentes contextos, que es lo que tendríamos que procurar y promover en el aula. Contextos ficticios, pero también contextos reales en la medida de lo posible a través del uso de tecnologías. Tenemos que enseñarles a interactuar, a resolver malentendidos, cosas simples como las que mencionamos de iniciar o terminar una conversación, cómo preguntar cosas, cómo contestar de manera adecuada y de manera pues más pegada a lo que es natural, a lo que suena de manera natural. Y no menos importante, a negociar la cuestión del significado. Cuando no entendemos algo, estas cuestiones de no, que los estudiantes no parezca que están fingiendo esta conversación, sino que realmente aprendan a negociar significado. Eso es lo que sería realmente un aprendizaje significativo. Sí, la pasión por algo es contagiosa, ¿no? Entonces yo pienso que uno tiene que ser apasionado también de aquello que está enseñando. Y el uso de lenguas. Uno tiene que ser ejemplo de aquello que está enseñando. Claro. Y ser honesto también, ¿no? Es curioso que en una época en la que la tecnología nos podría solucionar muchos problemas para el aprendizaje, esté funcionando de otra manera y nos da la falsa idea de que la información está ahí y podemos tener acceso a ella cuando querramos. Entonces tenemos que también hacer énfasis en eso. Muy bien. Chicas, ¿les gustaría concluir con algo? Claro, pues la importancia de saber cómo utilizar los recursos. Si ya aprendiste todo, pues el léxico, la gramática, está bien, pero ahora, ¿cómo lo vas a aplicar? Claro. Para mí, me gustaría llevarme la idea de lo que es, pues, lo que hablamos de la competencia comunicativa. Me ayudó bastante a comprender o a pensar más en si verdaderamente lo que estoy diciendo está sirviendo un propósito, para qué propósito lo estoy utilizando. Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Llegamos al final de este episodio de Lenguas en Contexto. Agradezco profundamente a nuestras invitadas, Valeria e Ileana, por compartir sus reflexiones y sus experiencias. Somos Ana Karen Trujillo y Eduardo Hidalgo. Gracias también a nuestro productor, Mario Samayoa, y sobre todo a ustedes que nos escuchan desde sus casas, escuelas, oficinas o cualquier rincón de Chiapas. Los invitamos a seguir cuestionando sus prácticas, a dialogar sobre el lenguaje y a mantener viva la reflexión docente. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lenguas en Contexto el sábado 24 de mayo. No se pierdan el siguiente programa aquí en Radio Unicach, Voz con Facultad de Humanidades. Una lengua se enseña. Se disfruta, se interpreta, se olvida, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se censura, se segmenta, se descodifica, se complejiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, se libera. Lenguas en Contexto. Lenguas en Contexto. Voz con Facultad Humanidades. Licenciatura en Lenguas Internacionales. Lenguas en Contexto. LELI.